Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 3. Clase 63. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El riesgo de que Dios los quiera vomitar. El secreto de la existencia del hombre es adquirir la misma personalidad que tiene el Señor Jesús para volver a manifestar al Padre Celestial en la tierra. Por lo tanto, ante la palabra debe ser frío en las decisiones y caliente en su proceder, así podrá volver a glorificar a Dios. El reino de las tinieblas siempre incita a los creyentes a manipular la palabra de Dios y a modificarla de acuerdo a sus necesidades personales para convertirse en seres tibios que reflejen la personalidad de Satanás y arriesgarse a que Dios pierda la paciencia, se enfurezca y los vomite. Dios se alimenta de las buenas obras de los santos, por lo que, con cada acción favorable relacionada con su reino, Dios se vuelve más luminoso y puede expandirse, aumentando las posibilidades de salvación de los hombres. Cuando las obras de un hijo de Dios afectan a otros creyentes para que avancen, al que está sentado en el trono le permite aumentar su intensidad de luz. Cuando la obra se realiza sobre un inconverso, le permite expandir su radio espiritual y crecer en su reino. En consecuencia, es fundamental entender que todo se trata de Dios y de la necesidad de predicar el Evangelio. El peor engaño que puede sufrir un ser humano es individualizar a las personas ignorando el mundo espiritual. Entonces no entienden que en cada una de ellas está la presencia de Dios y por tanto no tienen temor cuando lastiman, ofenden o ignoran a otro ser humano. Mateo, capítulo 25, versículos 44 al 46. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El peligro de no entender que todo se trata de Dios. Entonces, es una expresión que significa por consecuencia de. Este pasaje habla de supuestos creyentes que se creían dignos de la salvación, pero que desconocían el primer mandamiento, que dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Al desconocerlo, los creyentes no identificaban la presencia del Señor Jesús en todas las personas, por lo que no trataban a todos con el mismo esmero, ni deseaban que se salvaran con la misma intensidad, ya que no habían comprendido en profundidad el primer mandamiento, que revela que Dios está dentro de todos los seres humanos y espera que lo asistan con el Evangelio. El Señor Jesús les reprocha que no lo cuidaron. Por cuanto no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Por tanto, merecen el castigo eterno. Los tibios son aquellos que no lo alimentaron correctamente, que pusieron cosas en su esencia que le daban asco porque no lo hacían avanzar espiritualmente. Con su ignorancia, sus decisiones manipuladas y sus acciones sin pasión no provocaban cambios en las otras personas. No permitían que Dios aumentara su intensidad ni que expandiera su radio de influencia lumínica. En consecuencia, el Señor le dice al ángel de la iglesia de la Odisea: ojalá fuera frío o caliente. Al menos, cuando evangelicen, que hagan alguna obra que les permita crecer en luminosidad. Pero con su comportamiento, solo perdían muchas oportunidades de mejorar su presencia en los espíritus humanos. A veces, las palabras de los creyentes tienen tanta falta de la presencia del Espíritu Santo y de la voluntad del Padre Celestial que hacen que los hombres que las escuchan cierren definitivamente sus corazones. Por ese motivo, el creyente tibio corre el riesgo de asquear al Señor Jesús y que éste lo termine vomitando. Apocalipsis, capítulo 3,
versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los dos señores. Evidentemente, el diablo tiene muchísimos recursos para entibiar los efectos de la palabra de Dios en los corazones de los creyentes, como los sentimientos terrenales, el poder, la fama, etc. Pero hay uno en especial que es sumamente importante y destacado en las Escrituras como un gran oponente de la verdad: las riquezas materiales. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es sorprendente el poder que tienen las riquezas terrenales sobre los hombres, ya que Dios las pone a la altura de un señor. Todos los seres creados, tanto ángeles como hombres, deberían tener por entendido que el universo le pertenece por completo al Creador, que es el dueño absoluto de todo lo que existe. La palabra menospreciar significa atribuirle a una persona o cosa un valor menor del que realmente tiene. Tristemente, las riquezas tienen la capacidad de someter al espíritu débil, porque el deseo de la carne lo supera y lo controla, de tal manera que se olvida de quien le debe su existencia y por las riquezas termina menospreciando a su creador. Le atribuye un valor inferior al de las riquezas terrenales. Después de la traición de Lucifer, todo quedó dividido entre dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Así pues, todo aquel que no está sometido al reinado de Jesús queda automáticamente bajo el gobierno de Satanás. Cuando las riquezas controlan un espíritu, tienen la capacidad de entibiar o anular la verdad, y automáticamente le hacen perder toda relación espiritual con Dios. Una de las características más destacadas de la caída de Lucifer fue precisamente el deseo de enriquecerse cuando todavía estaba en el cielo. Debido a su ambición personal, olvidó que era un ser creado y trató de apoderarse de los bienes de Dios. Cuando fue descubierto y reconocido por el Señor como un mayordomo infiel, ideó un plan para engañar a los demás ángeles y, mediante negociaciones manipuladas, logró corromper a un tercio de ellos que cayeron en sus engaños. Después, decidieron aliarse con él y abandonaron definitivamente a su creador. Los ángeles que se rebelaron perdieron por completo la noción de que el Señor es uno solo, y cada espíritu debe entender que no debe desobedecerlo para que se mantenga la armonía entre todos los habitantes del universo y reine la paz, y así todos puedan vivir felices. El tibio elimina la presencia del amor. Por ese motivo, Dios no hace negocios, porque Él determinó otorgarle lo mejor a cada espíritu, ya que procediendo de esa manera, pretende lo mejor para Él mismo. Hacer una negociación implica que un espíritu en el que Él se diversificó tenga que sufrir una pérdida en los beneficios que le quiere brindar, y su amor por Él no se lo permite. En consecuencia, toda negociación que los espíritus hagan con la palabra del Creador entibia o anula la relación, lo que hace que se pierda la pureza de la verdad y se elimine la personalidad del amén. Un desventurado es alguien que ha caído en el engaño de pensar que puede comprar y gobernar el mundo espiritual con las riquezas materiales. Desventurado. El Señor le dice a este ángel de la iglesia de la Odisea que es un desventurado, lo que significa que su vida está destinada a estar llena de desgracias, principalmente la de estar separado de su Creador. El desventurado no tiene una vinculación espiritualmente correcta con el Señor Jesús, ya que no forma parte integral de su reino. La principal característica de un desventurado es la hipocresía, ya que todo su proceder es falso. Su vida se basa en la manipulación y la mentira, y nada de lo que hace
está enfocado en tener un progreso espiritual. Por el contrario, su apego está dirigido a tener una cordial amistad con el mundo. Miserable. Luego le dice que es un miserable, y su particularidad es que deseando realizar algo relacionado con su crecimiento espiritual, termina haciendo todo lo contrario. Sus obras son totalmente carnales. El miserable es aquel que no puede realizar ni una sola obra en beneficio del reino de Dios. A pesar de que cree que está sirviendo a Dios, no entiende que las fuerzas demoníacas internas lo dominan y por lo tanto, todas sus obras terminan en pecado. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, experimentó lo que significa tener una vida miserable, querer hacer una cosa y terminar haciendo la contraria, vencido por las fuerzas espirituales que habitan en su cuerpo. Cuando el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo, tuvo esa sensación y, al meditar sobre lo que le estaba sucediendo en su vida y compararlo con lo que enseña la Escritura, pudo discernirlo. Se sentía agobiado por la situación. Sin embargo, el creyente que nunca tomó en serio seguir al Señor Jesús y no recibió el Espíritu Santo, nunca llega a enterarse de la gravedad de su situación espiritual. No entiende que es un esclavo del diablo. Por ese motivo, el apóstol Pablo se desesperó cuando recibió la revelación de esta verdad. Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuando Pablo comprendió la situación espiritual que estaba padeciendo, se dio cuenta de que era una situación trágica. Un hombre no debería ser incapaz de gobernar su propio cuerpo. Pensar y desear hablar y actuar de una manera y hacerlo de forma totalmente opuesta es una vida miserable. Se dio cuenta de que con el conocimiento intelectual no podía superar la situación, por más que conociera la ley de Dios y quisiera ponerla en práctica. La ley que había en sus miembros era más fuerte y superaba el deseo espiritual, rebelándose contra él. El poder de la presencia demoníaca en su cuerpo, consecuencia de los pecados que había cometido antes de convertirse al Evangelio, era más fuerte que el pensamiento que anhelaba obrar correctamente para agradar a Dios. A través de esa desgarradora experiencia, el apóstol Pablo entendió la importancia y la necesidad de que el Hijo de Dios actuara en su favor y comprendió que era imprescindible meditar siempre en la palabra de Dios para guardarla en el corazón y poder obrar a través de la gracia. También comprendió la importancia de utilizar el nombre del Señor Jesús para liberarse de la presencia demoníaca y terminar con su grave situación espiritual, convirtiéndose así en un hombre libre, en un varón de Dios. En consecuencia, al saber que era imposible salir del pecado que lo gobernaba, dio gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de su sacrificio y resurrección les brinda a los hijos de Dios el conocimiento necesario para utilizar las herramientas espirituales y prevalecer. Por lo tanto, un miserable es alguien que, a pesar de querer dejar de pecar, la situación demoníaca que hay en sus miembros lo agobia y lo vence, y siempre termina ejecutando el mal. Es un esclavo del pecado,